Ya, qué bueno que estén lejos en esta oportunidad para no apestar a nadie. Lamentablemente le invalidé el micrófono con esta sacada de mascarilla a la Anita para el término de la reunión. He andado con mascarilla porque en mi casa Emilia está enfermita. Es raro que se enferme solo Emilia más encima y está bien enferma. Yo ando más o menos, pero ni comparado con cómo ha estado ella. Por eso he estado lo más lejitos posible de ustedes hoy para tener cuidado de no contagiar a nadie. Y quiero compartir con ustedes algo que en la medida que voy a ir avanzando, voy a como puntualizar un poco cómo esto tiene mucho que ver con el tiempo en el que recién estuvimos intercediendo y cómo también la intercesión tiene como muchas ramificaciones y mucho alcance más allá del hecho de orar. La intercesión tiene que ver con un corazón que se conmueve, que se duele con el dolor del otro y que clama, ¿no? Hay una diferencia importante entre orar simplemente e interceder. Tiene que ver como con ponerse al medio y padecer como por causa de la necesidad del otro, y ese padecimiento nos lleva a un clamor que es más que solo decir palabras, sino que es como verter el corazón de una forma específica que se sintoniza con el corazón de Dios. Y quiero compartir con ustedes hoy esto que tiene por título Madurez. Si puedes poner la segunda diapo, Ángel, al tiro. Esto está circunscrito en el contexto de lo que es la visión de nuestra iglesia. Si nunca habías leído o visto o escuchado acerca de la visión de nuestra iglesia, esto es algo que nosotros tenemos claridad, que es la forma en la que Dios nos ha invitado a ser iglesia. Hace aproximadamente un año pusimos esto en palabras y lo sintetizamos. Y nosotros creemos que la misión de la iglesia es una para todos, que Jesús primeramente, la Biblia enseña que Él llamó personas para que estuvieran con Él. Así se conformó primero el tema con los discípulos, los que fueron luego los apóstoles, pero todos los otros discípulos que caminaban con Él. Lo primero que Jesús hizo, el primer acto de constitución de la iglesia, más allá de que muchos como se preguntan cuándo se origina la iglesia, si es cuando viene el Espíritu Santo, si es cuando Jesús se encarna, si es cuando Jesús empieza su ministerio. Pero el primer acto constitutivo de la iglesia es que Jesús llamó personas para que estuvieran con Él. Entonces nosotros creemos que una de las primeras cosas que tiene que ver con el sentido de ser iglesia es estar juntos para estar con Él. Y luego, cuando Jesús ya padeció, vivió una vida ejemplar, murió, resucitó, entonces Él encomendó que nosotros fuésemos por el mundo y hiciéramos discípulos, que bautizáramos, que diéramos testimonio de Él, de que el reino de los cielos se acercó en Él, que en Él tenemos vida. Esos son como los elementos centrales de ser iglesia. El estar juntos es un fin en sí mismo, pero luego también Él nos encomienda. Y de manera particular, nosotros creemos que Dios nos invita a construir comunidades locales. Y en esas comunidades locales Dios también nos da la chance de hacer invitaciones a las que nosotros libremente podemos escoger responder con un sí y conformar como comunidades locales con una identidad particular. Y ahí es cuando tiene sentido como que una iglesia local tenga una visión y que en el fondo es responder a la pregunta: ¿cómo lo va a hacer la casa del Padre para aportar a la misión que todos tenemos por ser parte de una misma única iglesia que es universal? Nosotros somos parte de la iglesia, no somos una iglesia que se considera a sí misma especial, distinta, mejor o peor. No tenemos que tener complejos ni de inferioridad ni de superioridad, porque tenemos al mismo Espíritu, tenemos al mismo Jesús, y eso es lo que nos da todo el sentido. Entonces, ¿cómo respondemos desde la iglesia de la casa del Padre a el aportar al cumplimiento de esta misión? Para nosotros, en letras muy grandes, es siendo familia.
Para nosotros la palabra familia no la inventamos nosotros para nada. De hecho, desde tiempos inmemoriales, no sé desde cuándo, pero en nuestra cultura popular, en nuestro país ser evangélico, como que se asocia con la palabra hermano, que un poco ha sido despojada de su contenido y más como que se ha asociado con una subcultura que con una declaración potente, pero es una declaración potente igual. Y cuando decimos familia, en vez de tratarnos de hermanos, a veces lo hacemos más para como hacer hincapié en que somos familia, porque sabemos que el tratarnos de hermano como si fuera un título termina siendo más un modismo, y para desmarcarnos del modismo es que un poco cambiamos esa forma y no nos referimos así, sobre todo porque cuando nos tratamos de hermano y de repente llega alguien que se siente que no es hermano, como que ponemos muros y establecemos como distancias con las personas en vez de acogerlas cuando alguien viene por primera vez. Pero no creemos que decir familia es distinto o es mejor que tratarse de hermano. Creemos que el principio fundamental es que de manera objetiva nosotros llegamos a ser parte de la familia de Dios, porque a través de la sangre de Jesús Él nos limpia, y al ser limpios, entonces Dios nos adopta como hijos. Entonces somos objetivamente familia, no es un invento nuestro. Pero para nosotros hay un énfasis especial en las relaciones profundas que tienen lugar en las dinámicas familiares. Y eso establece muchas de las directrices a partir de las cuales nosotros llevamos a cabo actividades. Los tipos de reunión y la forma de las reuniones que hacemos tienen que ver con responder a dinámicas familiares, con poder construir relaciones profundas en las cuales podamos experimentar unidad, en las cuales podamos aprender a amarnos, a conocer, a perdonarnos y a caminar juntos. Ahora, cuando uno tiene una visión, algo que uno visualiza hacia el futuro, está diciendo, las decisiones que tomo hoy quiero que me lleven hacia esa dirección. No estamos diciendo que del momento en que tú entraste por el umbral de esa puerta, entraste al lugar donde se experimentan las dinámicas familiares de la forma más espectacular en el mundo. Estamos aprendiendo y nos mandamos condoros en ese aprendizaje y queremos vivir en unidad, pero a veces lo hacemos mal, a veces nos herimos, y ahí viene la necesidad de perdonarnos, y ahí viene la necesidad de crecer y aprender un poco más cada día lo que significa estar unidos, lo que significa caminar juntos, lo que significa ser familia. Y para que este concepto de familia tenga un contenido que sea como lo más encarnado posible, lo más concreto posible, es que nosotros creemos que la manera en la que Dios nos ha invitado, al menos para este tiempo, para ser familia es a través de un proceso continuo, que es un ciclo permanente que todos vivimos como individuos parte de esta familia, pero que también debemos vivir como un todo, siendo familia juntos, y que tiene que ver con que hemos sido llamados a ser familia sanando, madurando y en expansión. Durante el año pasado y también un poco durante el año antepasado, mucho de lo que estuvimos compartiendo, reflexionando y viviendo tuvo una intención directa con poder sanar procesos que nosotros vivimos como iglesia. Específicamente, estuvimos estudiando el 2021 la carta de Efesios y una de las cosas importantes, centrales que aprendimos ahí, tenía que ver con la unidad, con la necesidad de expresar en nuestra cotidianeidad el hecho de que somos uno, porque Jesús literalmente rompió todos los muros que nos separaban y nos trajo luz para que entendiéramos que todos los resquicios, todas las excusas que tenemos para distanciarnos del otro, a la luz de lo que Él ha hecho, no tiene sentido. Por tanto, Él ha roto todas las cosas que podían justificar el hecho que nos dividiésemos. Y durante el año pasado estuvimos estudiando en el segundo semestre la carta a los Gálatas, que principalmente tenía que ver con gracia. Es lo que uno primero sabe, pero pusimos un énfasis, no creyendo que descubrimos la rueda, ni que trajimos algo necesariamente nuevo, pero pusimos un énfasis en que una de las intenciones importantes, grandes, de Pablo al escribir la carta a los Gálatas era justamente que nosotros pudiéramos leerla de manera comunitaria, que no entendiéramos que Jesús solamente se entregó para darnos el regalo de la vida eterna como individuos, sino que Él quería conformar a través de nosotros comunidades nuevas,
comunidades que reflejaran la identidad, la idiosincrasia y la cultura del reino de Dios. Entonces, hemos pasado por un proceso, primero en el que hemos ido buscando la identidad que Dios quiere darnos como comunidad iglesia, poder ir sanando. Y yo creo que en la actualidad muchos de nosotros ya tenemos al menos nociones de cómo es esta iglesia, qué expectativas tenemos al venir acá, qué cosas pensamos que pueden pasar, cómo se llevan a cabo las reuniones o las dinámicas. Y aun cuando esto está en desarrollo, estamos creciendo, hemos hecho un pequeño check en este sanando. ¿Y por qué está en este tiempo? ¿Por qué es sanando? Porque entendemos que cuando le hacemos un pequeño check, no estamos diciendo, ya, ahora vamos a enfocarnos en madurar y ya no hay nada que sanar. Todos sabemos que constantemente pasan distintas cosas. Por un lado, la realidad del mundo en el que vivimos implica que volvemos a ser heridos. Entonces, eso genera en nosotros que tengamos la necesidad de volver a ser sanados. Pero también la realidad espiritual es que en la medida que nosotros crecemos en intimidad con Dios, el Espíritu Santo, respecto del cual uno de los ministerios que encontramos que se describe en la Biblia, asociados a él, es guiarnos a toda la verdad y descubrir, quitar el velo de nuestros ojos para que podamos ver la verdad, va haciendo esta obra en nuestra vida de que conforme más tiempo pasamos con Él a través de los meses o los años, conforme más procesos vamos viviendo de su mano, conforme incluso Él nos va sanando, entonces, al hacer un check en algo que Dios sanó en tu corazón, el Espíritu abre tus ojos para ver lo que viene después. Y a veces Dios necesita sanar ciertas cosas para que recién podamos ver lo siguiente que Él quiere sanar. Esto es como un mecanismo de protección que hace el Espíritu Santo en nosotros para no abrumarnos, para no desesperarnos y ver como ese yo profundo de todo lo que necesita ser restaurado en nuestra vida. Él nos va capacitando para ver mejor en la medida que vamos siendo sanados. Entonces, creemos que tenemos que seguir sanando, pero al mismo tiempo no podemos quedarnos pegados solamente en esta idea de sanar. Vamos a poner un énfasis después, no en este momento, ahora lo voy a explicar al tiro de paso, y es que nosotros creemos que tenemos que sanar, madurar y luego expandirnos. Y el expandirnos tiene que ver con, por un lado, está muy enganchado con la madurez porque implica tirar profundo raíces, pero también tiene que ver con multiplicarnos, con que podamos ser bendición a otros lugares. Y eso no significa necesariamente que la iglesia se superllene y que seamos 800 personas, sino que podamos ejercer un nivel de influencia mayor, que podamos bendecir a personas que están fuera, que efectivamente pueda venir más gente y conozca a Jesús, pero que también nosotros podamos ser de bendición para muchas más personas. Eso implica expandirnos, pero es importante seguir estos pasos, porque tratar de madurar sin estar sano no funciona bien. Y expandirnos siendo inmaduros y estando heridos, eso sí que es malo. Así que de pronto es bueno pasar por procesos en los cuales tenemos que estar como en recogimiento, a veces como sobrecogidos y en procesos que son lentos, pero que estas cosas sean una realidad en nosotros y no sea un punteo al que yo le hago check creyendo que estas cuestiones pasan en un mes o en 2 meses en la vida de alguien, porque que nuestro corazón sea restaurado muchas veces es un proceso largo, que podamos madurar es un proceso sí o sí que es largo, no hay forma de que la maduración ocurra en poco tiempo. A veces Dios nos sana ciertas cosas así, a veces hay cosas que Él nos hace pasar por largos procesos de sanar y nos hace pasar por capas para ir sanando más profundo, pero la madurez no hay vuelta que darle, sí o sí toma tiempo. A veces uno se pega un salto en algo, pero es imposible que no tome tiempo. Y quiero enfatizar en este momento este concepto, pero quiero hablar específicamente hoy de la madurez natural o la madurez emocional. No quiero hablar, voy a abordarlo igual un poco, pero no quiero hablarte de la madurez espiritual, porque la madurez espiritual a veces como que nos hace quedar pegados en la nube
y desconectarnos de la realidad, desconectarnos de nuestra familia, desconectarnos de la iglesia, desconectarnos de la realidad del quehacer diario con otras personas en la pega o en cualquier lado. Vamos a ver que la realidad en el espíritu es una realidad integral, que a veces nosotros pensamos que la realidad espiritual es una cuestión que tiene que ver como con orar mucho y con decir cosas que inspiren a la gente y con que la gente sienta la presencia de Dios en nuestra vida. Pero en realidad la madurez espiritual es mucho más que eso. Si podemos pasar a la tercera diapo. Primero, hay una relación entre la sanidad y la madurez. Hay dos imágenes respecto de esto. Primero, la inmadurez es un estorbo para la sanidad. Cuando uno no quiere hacerse cargo de los procesos que necesita vivir y no quiere tomar decisiones para meterse en esos procesos y pagar el costo. Una de las cosas más terribles de pasar por un proceso de sanidad es que Satanás tiene una dinámica de mentirnos acerca de esto, que pone como un muro que hace que nosotros muchas veces no nos atrevemos a meternos en estos procesos. ¿Cuál es la mentira? Nosotros sabemos que algo está mal en nuestro corazón. A veces producto de una ruptura en nuestra infancia respecto de la relación con nuestros papás. A veces producto de una desilusión amorosa, a veces producto de un sueño que se vio frustrado. Pero sabemos que hay algo ahí, como debajo del corazón, que ejerce presión, que nos hace sentir incomodidad y que causa dolor. Pero nos acostumbramos a vivir con eso. Y empezamos a creer, porque Satanás nos dice una y otra vez, que si nosotros le ponemos nombre a ese dolor y lo enfrentamos para meternos en un proceso en el que nos aferramos a Dios, para exponer eso, a llevarlo a la superficie para que venga luz de parte del cielo y eso sea sanado, Satanás te dice, no lo hagas porque el dolor de enfrentar lo que está ahí va a ser insoportable. Tú ya estás acostumbrado o acostumbrada a vivir con esta cuota de dolor. Te incomoda, pero vives con eso. Te causa frustración, pero vives con eso. Pero el momento en que lo enfrentes, que lo dejes emerger, te va a hacer un río de lágrimas y va a ser insoportable. Ahora, efectivamente, cuando nosotros pasamos por procesos de sanidad emocional, lo primero que tenemos que hacer es conectarnos con nuestro dolor. Entonces, eso nos lleva a llorar, nos lleva a pasarla mal por un tiempo. Son difíciles los tiempos de ser restaurados. Quienes hemos sido heridos por nuestros papás, que nos hemos experimentado frustración, desesperanza, desencanto, sabemos que al momento de ponerle nombre a esas cosas y hacernos cargo de esos procesos, sabiendo que Dios quiere traer luz para sanar, vamos a tener que pasarla mal. La mentira del diablo es que no lo vamos a poder hacer, que va a ser insoportable, que el dolor va a ser insoportable. La verdad del Evangelio es que el Evangelio ha permitido a través de Jesús que nosotros podamos ser verdaderamente libres. No parcialmente libres, sino que tenemos en Jesús los recursos para ser verdaderamente y completamente libres. Por lo tanto, todo lo que es sacado a la luz, si bien va a causar dolor, va a permitir eliminar y dejar de normalizar esta creencia de que nuestras vidas pueden seguir funcionando siendo hijos de Dios y siendo vidas como con el potencial del cielo, mientras permitimos que estas cosas como que por capas se vayan acumulando en nuestro corazón, ensuciando nuestra autoestima, nuestro sentido de propósito y haciéndonos creer que la vida cristiana implica caminar con un dolor ahí como oculto. La inmadurez nos lleva muchas veces a dejar que el temor nos gane y a no tomar la decisión de meternos en estos procesos para ser sanados. Es necesario ser maduro, tener al menos como un flash de madurez para tomar la decisión de meternos en procesos con Dios a través de los cuales Él nos restaure. Ahora, la no sanidad, el quebranto, a veces es también una excusa para que nosotros no nos hagamos cargo de las cosas en las que nos está yendo mal. A veces tenemos como una mezcla de cosas y hay como 5 áreas en nuestra vida en las que estamos luchando. Y porque la vida no es así como tan plana que vienen las cosas de a una en fila, ¿cierto? Y le damos un palmazo a una y recién aparece la siguiente. A veces somos abrumados por tener que lidiar con muchas cosas que nos superan en paralelo y algunas son gigantes. Y
hay veces en las que algunas de esas cosas que enfrentamos tienen que ver con cuestiones que fueron gatilladas por las decisiones de otros, porque otro me hizo daño, porque otro me hirió, porque otro produjo en mí un quebranto. Pero si nosotros no tenemos discernimiento y buscamos en el dolor de nuestro corazón siempre una excusa para pensar que todo lo malo que nos pasa es resultado de que el mundo es malo y de que yo fui herido, no vamos a poder distinguir que también enfrentamos cosas que son consecuencia de nuestras malas decisiones. Hay cosas en las que nosotros nos va mal porque elegimos mal. Hay cosas en las que nos va mal porque obramos mal, porque hicimos lo malo. Si yo estoy en un trabajo nuevo y en 3 meses llegué 8 veces atrasado y perdí ese trabajo y busco otro trabajo y me pasa lo mismo y luego me arrodillo delante de Dios y le pido porque estoy 6 meses sin trabajo, evidentemente Dios en su misericordia puede a veces volver a proveer un trabajo, pero mientras yo no entienda que tengo que llegar a la hora al trabajo, voy a seguir lidiando con el mismo dolor porque es un dolor autogestionado. Es un dolor que me causé a mí mismo por ser irresponsable. Y la irresponsabilidad es una de las manifestaciones de alguien que es inmaduro. Hay un versículo, 1 de Timoteo. Pablo no está hablándole a Timoteo aquí específicamente de la madurez. Pablo en realidad le está encargando a través de toda esta primera carta a Timoteo, a quien identifica como un hijo espiritual, alguien a quien ama mucho, le está encargando pastorear la iglesia de Éfeso. Pareciera como que Timoteo era medio obispo más que pastor de una iglesia local porque le da instrucciones justamente para saber cómo lidiar con los ancianos, con los pastores de las distintas iglesias, de las distintas casas, y le da toda una instrucción a Timoteo para poder manejarse con sabiduría en medio de esas cosas. De hecho, le da varios consejos al final de esta carta a Timoteo respecto de cómo tiene que tener cuidado especial, tanto él como la iglesia en general, para tratar con las personas ancianas. Ancianas en el sentido etario y ancianas también en el sentido de autoridad. Y le dice así como, cuando tengas que amonestar a un anciano, hazlo con el mayor de los respetos como si fuera tu propio padre. Cuando tengas que amonestar a una anciana, hazlo con todo el respeto, con todo el amor y con todo el cuidado como si fuera tu propia madre. Ten como mucho cuidado de la gente en función también de el respeto que merece la sabiduría que se asume que viene sobre las personas por causa del paso del tiempo. Eso da más luces todavía respecto de que Timoteo, al menos para ocupar el cargo que tenía, era joven. Se especula que puede ser que haya tenido unos 30 años, pero para ser pastor y tener este nivel de autoridad sobre todas las iglesias en casa en la ciudad de Éfeso, que era una ciudad súper grande para su tiempo, era una persona muy joven. Y Pablo le dice en este versículo a Timoteo lo siguiente: no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Y esta es una descripción bastante profunda de lo que es la madurez en términos como emocionales y relacionales. Una madurez que no viene como resultado necesariamente de orar solamente. No viene como resultado solamente de buscar ambientes de adoración. No viene como resultado solamente de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, sino que es el tipo de madurez al que muchos, sobre todo lo que tiene que ver como con ser ejemplo de vida en rectitud, ejemplo de vida en honestidad, ejemplo de vida en ser una persona de buen testimonio. Esta idea la va a desarrollar harto Pablo, porque en esta carta él va a hablar de cómo escoger a los ancianos y cómo escoger también a los diáconos. Y en ambos casos, como en el propio caso de Timoteo, les va a decir que sean personas intachables, que sean personas cuya vida sea un ejemplo para otros. Entonces, en Timoteo,
lo que encontramos a través de esta descripción, primero nos da luces de que la edad no es una excusa. Ahora, evidentemente nosotros en lo natural, en nuestra casa, en el conocimiento de un amigo, del hijo de un amigo o cualquier persona, uno dice que alguien es inmaduro cuando su nivel de desarrollo emocional no se ajusta a su edad. O sea, no es inmaduro un niño de 5 años que ocasionalmente hace un berrinche. Sí, está mal hacer berrinches, pero no es inmaduro que un niño pequeño haga un berrinche. Que un adolescente haga un berrinche, eso sí es un problema. Que un adulto haga un berrinche, eso es trágico y da un poco de vergüenza ajena. Pero pasa. La inmadurez no necesariamente tiene que ver con lo que hacemos, sino con el desajuste que hay entre lo que hacemos y lo que se espera que hagamos en función de la edad que tenemos. Esto pasa en lo natural y también pasa en la vida espiritual. No se espera que alguien que conoce a Dios hace 2 años sea un experto en el conocimiento de la palabra y que esté constantemente enseñando a otros. No es que eso no pueda pasar, no es que haya que tener 10 años en el Evangelio para recién poder enseñar, pero no se espera que la gente haga eso, y si una persona lleva 2 años conociendo a Jesús y no es un conocedor profundo de la palabra, tú no asumes que esa persona es inmadura. Tú puedes decir que es una persona nueva en la fe, pero la inmadurez no tiene que ver con aquello que me falta, sino que tiene que ver con la discordancia entre lo que se supone que debería ser y lo que soy efectivamente. Ahora, particularmente se espera que un adulto sea capaz de reunir ciertas características para desenvolverse de manera saludable y construir relaciones saludables, sobre todo en el contexto de la familia, sobre todo en el contexto de la paternidad. Por eso aquí, en esta pequeña idea, quiero conectar con lo que hicimos y lo que nos guiaba Anita respecto de la intercesión. Porque una de las cosas que establece como un punto de inflexión en nuestra vida, esto no significa que una persona que no tenga hijos no pueda madurar, absolutamente no es así, simplemente esto grafica muy bien los procesos de maduración, es la paternidad y la maternidad en este sentido. Cuando nosotros somos padres, nos vemos empujados a hacernos cargo de la vida de otra persona. Levantarnos a la mitad de la noche, trabajar sí o sí, buscar sustento para nuestra familia, consolar a nuestros hijos cuando están enfermos, proveer lo necesario para que dejen de estar enfermos. Nos enfrentamos a ciertas responsabilidades que se vuelven ineludibles para nosotros. Por eso está como no sé si es un dicho popular o es un chisme popular nomás, pero es como que a veces uno opina, así al voleo, irresponsablemente incluso, sobre la vida de otra persona y dice, si no maduró teniendo un hijo, está sonado. Porque se espera que en el momento en que alguien llega a ser papá o mamá, haya un punto de inflexión. Y ese punto de inflexión tiene que ver principalmente con hacernos cargo de otro, de las necesidades del otro. Una de las características como notorias de alguien inmaduro es que solamente puede ser consciente de sí mismo. Y la inmadurez produce egoísmo, produce incapacidad de ver las necesidades del otro, incapacidad de empatizar, genera un montón de cosas que tienen que ver con no llegar a profundizar relaciones. Por eso es que cuando un niño es pequeño y hijo único, al principio, no porque el niño haga algo mal, no porque el niño sea egoísta, todo lo que el niño ve el primer tiempo de su vida es que los juguetes son todos suyos. Y recién cuando tiene un hermano o cuando va al jardín, descubre que tiene que compartir los juguetes. Y ese momento es trágico. Es trágico cuando un niño va a la casa de otro niño y descubre que los juguetes del otro niño no son suyos. Ese momento es trágico. Es terrible cuando otro niño viene a tu casa y ese niño, que también es pequeño, cree que tus juguetes son suyos. Ese momento es trágico. Porque intrínsecamente, en la primera etapa de nuestra vida, cuando somos pequeños, somos egocéntricos. Pensamos que todo es nuestro y pensamos que todo gira
alrededor de nosotros. Pero una de las características distintivas de la madurez tiene que ver con ser capaces de hacernos cargo de otros. Y por eso la intercesión es un acto de madurez, porque implica que se vuelve tan importante para mí la necesidad de otro que llega a producir en mí dolor. Y el dolor me hace clamar, y el clamor me hace poner mi corazón alineado con el corazón de Dios, y cuando nuestro corazón se alinea con el corazón de Dios, entonces nos damos cuenta de que orar no es suficiente. Y eso nos lleva a clamar, pero también a hacer lo que sea que podamos para hacer lo que Dios quiere hacer. Si es dar plata, si es dar tiempo, si es orar por otro, si es por consolarlo, lo que sea, pero hacemos algo, porque cuando hay un clamor, no es una cuestión como que uno hace para cumplir con un rito religioso, sino que es algo que viene de un lugar tan hondo en nuestro corazón que no nos deja tranquilos hasta que vemos que Dios hace lo que Él está queriendo hacer para bendecir a otro. Esa manifestación contraria de esto, que es el egoísmo, que es estar preocupado solamente todo el tiempo de si el culto estuvo o no estuvo bueno, si valió o no valió la pena haber ido, si la palabra fue o no fue lo que yo esperaba, si la oración fue o no fue lo que yo esperaba, si fue el único amigo que me cae bien en la iglesia, no fue, hoy día fueron puros giles que me caen mal, fue un asco. Cuando yo estoy preocupado de esas cosas y pasa por mi mente la expectativa de que el ser iglesia y el vivir la vida de fe, el seguir a Jesús, es buena o es mala en función de estas cosas, eso me deja en una posición en la que siempre voy a estar frustrado, en la que siempre voy a estar cansado, en la que siempre me van a molestar muchas cosas, en la que siempre va a ser incómodo, porque la vida centrada en uno jamás produce plenitud, jamás produce el crecimiento que uno anhela en su corazón. Uno anhela a veces orar por alguien y que la gente se sane. Uno anhela que de repente alguien esté sufriendo algo y nosotros tengamos una palabra sabia de parte de Dios, sabiendo que viene de parte de Dios y podamos como entregársela a alguien para bendecirlo. Pero para que estas cosas pasen tenemos que ser capaces de enfrentar las cosas comunes y corrientes de la vida. Timoteo tenía una edad menor a la que se supone que debería tener alguien en la posición de autoridad que él ocupaba. Esto primero nos dice que la edad no es una excusa y además nos dice que lo realmente importante cuando hablamos de la madurez tiene que ver con ser ejemplo. Y ese ser ejemplo, antes de llevarlo al tema de la iglesia, lo quiero sacar de ahí y pensar en lo que significa ser ejemplo fuera de la iglesia. Entonces, primero voy a decir esto. La madurez es necesaria por tres cosas. Ser cristianos no nos exime de responsabilidad o esfuerzo. La oración no es el camino del flojo para que las cosas ocurran solas. Y tercero, los milagros no son para eximir a los hijos de Dios de su necesidad de crecimiento. Primero, los cristianos no estamos exentos de ser responsables ni de esforzarnos. A veces nosotros hemos tenido la experiencia real de que en una situación de crisis el Espíritu ha venido y ha hecho algo que ha transformado la realidad que estábamos viviendo en un momento. Eso ha traído en nosotros alivio, esperanza y deseo de conocer más a Dios. Pero muchas veces, muchas personas se quedan en esta etapa de sus vidas y cuando una cuarta vez, después de que Dios hizo este milagro, 3 veces, milagros distintos, de provisión, de regaloneo, de perdón, de restauración de relaciones, Dios cambia nuestra vida y empieza a producir fruto de cosas buenas en nuestra vida, nos enfrentamos a una situación en la que la fórmula deja de funcionar. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado eso, que Dios ha hecho cosas cuando oramos, pero después hemos vivido otras etapas en las que sentimos que estamos orando, que estamos yendo a la iglesia, que estamos compartiendo con otros cristianos, que estamos queriendo tener una relación con Dios, y de pronto la fórmula de siempre de pedir a Dios que intervenga y que haga algo, no me funcionó. Y eso genera en nosotros un montón de preguntas. ¿Está Dios todavía cercano? ¿Es Dios real? ¿Me ama? ¿Me está escuchando? ¿Estoy orando mal? ¿Hay algo que no sé que estoy haciendo? A lo mejor tengo que enfrentar algo que es un pecado en mi vida y si no Dios no me va a escuchar. Y nos hacemos un montón de preguntas respecto de qué está pasando.
Una de las respuestas, esto no es la respuesta, pero una de las respuestas a cuando vivimos procesos como esto es que a veces va a haber cosas en las que tenemos que esforzarnos y mucho, en las que vamos a tener que ser muy responsables y algunas otras cositas más que va a implicar aquello que no va a haber un camino corto para que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida. La oración no es el camino del flojo para que las cosas ocurran solas, eso es como una expectativa bien ilusa, pero muy universal, que muchas veces, yo he tenido muchas veces, clamando, así como persistentemente que Dios haga algo, que en cierto punto del proceso como que caché que era un proceso, y que había algo que tenía que aprender, y muchas veces las cosas que tenemos que aprender tienen que ver con un cambio de mente. Y que nuestra mente cambie es una cuestión lenta, es una cuestión difícil, que toma tiempo. Y a veces nosotros queremos que Dios haga algo y Dios está haciendo cosas, y está haciendo cosas tremendamente profundas, pero el mundo va a seguirnos doliendo y lo que realmente nos puede hacer estar por sobre las circunstancias es llegar a tener el carácter de Jesús y tener la mente de Cristo, la perspectiva del cielo, la forma en que Dios ve y siente las cosas. A veces Dios va a venir y va a hacer algo, otras veces no, y muchas veces va a ser doloroso, pero la oración no es el camino corto para evitarnos los procesos que Dios quiere que vivamos. Y lo último, en esa misma línea, es que los milagros no son para eximir a los hijos de Dios de su necesidad de crecimiento. Si Dios hace milagros en nosotros y a través de nosotros, no es que Dios no quiera que nosotros pasemos por procesos a veces difíciles en los cuales tengamos que crecer, enfrentar nuestras debilidades, nuestros quebrantos, sanar, tomar decisiones de crecimiento, perseverar, persistir, ser diligente, ser responsable. Los milagros normalmente son para dar gloria a Dios y que la gente pueda poner su mirada en Él y dar testimonio de que el reino de los cielos es verdad y que todo lo que decimos acerca de Jesús es verdad. Y a veces Dios en su amor libre y desinteresado por nosotros, hace milagros en nuestra vida simplemente porque nos ama, simplemente porque nos quiere regalonear, simplemente porque quiere mostrarnos que Él tiene cuidado de nosotros y que le importan aún los detalles de nuestra vida. Pero esto no constituye una responsabilidad, un deber en Dios, y mucho menos podemos creer que Dios va a hacer esto cuando estemos enfrentando procesos en los que tenemos que crecer y aprender. Porque pedirle a Dios que haga un milagro para sacarnos de un proceso de maduración es perder nuestro tiempo. Yo lo he hecho muchas veces y he perdido mi tiempo en eso. Relación entre madurez espiritual y emocional. Y esto lo voy a leer 2 veces. Dice: la madurez emocional no produce madurez espiritual. Hay gente que no conoce a Dios y que tiene herramientas emocionales adecuadas, que se adapta a distintos contextos. Tiene recursos emocionales, cognitivos, afectivos, etc. Es capaz de relacionarse mejor con las personas que una persona que conoce a Jesús. Eso es verdad. Sabemos que hay gente que tiene herramientas para tener relaciones relativamente saludables. Sabemos que hay papás que aman a sus hijos y que les muestran un diseño de amor en la familia sin conocer a Jesús. Eso es verdad. Hay gente que es un amigo extraordinario. Hay amigos que son fieles, generosos, que son apañadores, que te escuchan, que te aman y que no conocen a Jesús. Eso es cierto. Por tanto, el ser maduro, el ser generoso, el ser empático, son cuestiones profundamente buenas y necesarias, pero estas cosas no producen madurez espiritual. Sin embargo, la madurez del espíritu es integral. Y aquí es donde viene una discordancia con lo que a veces nosotros, puede ser que lo enseñemos bien, pero lo vivimos mal, y es que pensamos que son más espirituales las personas que tienen ciertos dones. Pensamos que son más espirituales las personas que cuando oran la gente se sana. Pensamos que son más espirituales las personas que oran más. Pensamos que son más espirituales las personas que tienen un algo que inspira a otros cuando hablan. A veces, algunas de estas señales
efectivamente son características o distintivas de personas que habitan en la presencia de Dios y vienen a ser un poco sinónimas de madurez. Pero hay otras cosas que ocurren solo por la gracia de Dios, aun cuando nosotros u otros seamos tremendamente inmaduros. Hay gente inmadura cuya vida no es íntegra y que sin embargo, cada vez que se mueven en lo que Dios les dio como un don en el Espíritu, quedan embarradas y pasan cosas extraordinariamente buenas. Porque los dones tienen que ver con la gracia y la gracia no tiene nada que ver con la madurez. Son cosas completamente distintas. No hay madurez espiritual sin madurez emocional. Esto creo que para nosotros es algo que ha causado estragos terribles en la iglesia. Y es que muchas veces, siguiendo la línea de lo que decía recién, de que nosotros ponderamos como que fuese madura una persona que tiene gracia de Dios, llevamos a poner a estas personas en lugares de liderazgo. Y cuando una persona está en un lugar de liderazgo, pensémonos en la visión de la iglesia, cuando ponemos a una persona en un lugar para expandir su nivel de influencia y esta persona no es madura, esto genera que a veces, fundado en la gracia, en el don, en el carisma, en la capacidad natural de atraer a otros o sobrenatural de parte de Dios de atraer a otros, podemos construir una iglesia numerosa en la que se empiece a sumar a nosotros un montón de gente que ama profundamente a Cristo y nosotros amamos profundamente a Cristo y gente llena del poder del Espíritu y la iglesia empieza a andar maravillosamente bien. Pero resulta que como jamás pasé por los procesos que tenía que pasar de ser sanado y de crecer en lo natural, de ser capaz de hacerme cargo de mi casa, de ser un esposo conforme al corazón de Dios, de ser un colega conforme al corazón de Dios, de ser un hermano, un hijo, un amigo conforme al corazón de Dios, entonces la gente se reúne en torno a mí por lo que soy capaz de hacer o decir un domingo y no por la persona que integralmente soy, porque he sido procesado en seguir a Jesús. Seguir sus pasos, buscar que su carácter se produzca en mí, sea formado en mí. Entonces, cuando nosotros confundimos esto y tomamos decisiones de vida y construimos el quehacer de la iglesia en función de esto, asumimos un riesgo que puede ser catastrófico, porque no hay madurez espiritual sin madurez emocional. Puede haber gracia, pero una persona que siempre llega tarde, una persona que nunca cumple, una persona que nunca está, una persona que siempre tiene una excusa por una cuestión muy básica, simplemente de no estar en los lugares que tenía que estar, en los momentos que tenía que estar, se pierde la provisión que Dios quiere traer de crecimiento, de salud, de lo que sea. Algo tan básico como no estar. Yo creo que Dios tiene algo para mí en este lugar, pero no voy a ir. Creo que Dios está haciendo algo en este lugar que es bueno para mí, que yo necesito, que quiero para mi vida, pero voy a ir una vez al mes. Algo tan simple, tan rudimentario como eso, pero que es una falla del carácter que tiene que ver con inmadurez, echa por tierra todo lo demás. Hace imposible que nosotros podamos efectivamente llegar a ser estas personas maduras espiritualmente, porque la gente que sigue mi ejemplo, más allá de escuchar mis palabras, al hacer lo que yo hago, que es una de las tragedias más grandes de ser papá o mamá, ¿cierto? Es que las cosas que decimos pesan mucho menos que las cosas que hacemos, y normalmente nuestros hijos terminan haciendo lo que nosotros hacemos más que lo que nosotros decimos. Eso debiera tensionar mucho nuestra vida espiritualmente, pero esa es la tragedia de la realidad. Esto debiera ser así también en la iglesia, porque si yo vivo de esta forma, la gente va a terminar haciendo lo que yo hago más que lo que yo digo. El que se deja guiar por el Espíritu madura integralmente. La madurez espiritual, yo creo que se ha manoseado mucho y se ha mezclado con algo que es falso. Ser una persona carismática, aún carismática en el Espíritu Santo, no tiene nada que ver con ser maduro espiritualmente. Es solo una parte o incluso puede ser algo de otra categoría. Hay personas que no tienen carisma, que no tienen dones vistosos y que sin embargo son prudentes, son sabios y son maduros.
se preocupan del otro, aman al otro, están atentos y dispuestos para el otro y pueden desenvolverse de manera saludable con otras personas. Luego, la madurez es algo deseable. Esto para mí es como muy importante y quizá aquí estoy vertiendo algo muy personal, pero la madurez integral, primero, no reemplaza la pasión. Hay gente madura que es apática, que no se activa ni se enciende con nada. A veces nosotros pensamos como cuestiones antagónicas y pensamos como que la pasión por Cristo es para los adolescentes o para las jóvenes como en temprana edad y que la madurez es para los viejos. Entonces nosotros fuimos apasionados un tiempo y ahora no somos apasionados y nos justificamos porque ahora vamos en pos de la madurez. Ahora somos más reposados. Y resulta que viene alguien lleno del Espíritu Santo y nos habla palabras que vienen del cielo mismo a nuestro corazón y nada nos mueve porque estamos en nuestro camino lento a ser súper maduros. La madurez no es amargura. La madurez no es algo en tonos de grises. No es un monocromático. La madurez, y aquí yo digo, esto viene muy de mí, pero para mí la madurez nada tiene que ver con dejar de jugar ni dejar de reírse. Para mí la madurez no tiene nada de solemne. Yo creo que nosotros podemos revolcarnos 1000 veces en el barro y ser completamente como niños en muchos aspectos, porque la madurez es algo deseable, no es algo fome. Y cuando nosotros sistemáticamente presentamos la madurez en tonos de grises, la gente piensa que versículos como que tenemos que recibir el reino de Dios como un niño debiera condicionarnos a ser inmaduros. Y nos hacen pensar que la madurez es indeseable. Queremos ser como niños porque queremos tener la inocencia, queremos tener la pasión, queremos tener la fe, queremos tener esas características que Jesús reconoció y que dijo el que no sea como un niño no va a entrar al reino de los cielos. Y nos quedamos pegados como eso, entonces tenemos que ser como un niño en todo lo que significa ser un niño. Y claramente eso va en la dirección contraria a lo que implica madurar. Porque pensamos que madurar es fome. Y pensamos que para madurar tenemos que dejar de ser alegres incluso. Así como mientras más amargados somos, más maduros. Mientras más plano, así, mientras ojalá ni aplauda, ni baile, ni nada cuando el resto canta, más maduro. Porque yo estoy pensando en cosas profundas y meditando cosas grandes y pensando en cuestiones a otro nivel. Entonces no me muevo en esta dinámica de lo emocional, porque lo emocional es inmaduro. Claro, porque cuando uno toma decisiones desde las emociones, de repente decido esto, después esto, porque nuestras emociones son así. Claramente tomar decisiones desde las emociones no es saludable, menos si son decisiones de vida. Pero expresar nuestras emociones, vivirlas en libertad, llorar, reír, cantar, bailar, dejar que el Espíritu nos conmueva, son cosas totalmente deseables y que caen dentro de la madurez. Porque la madurez implica un nivel emocional saludable, que yo pueda relacionarme con otros saludablemente también al nivel de mis emociones. Y lo penúltimo, la madurez lleva procesos y tiempo. Estas son todas las cosas que una mujer adolescente busca en un hombre, ¿cierto? Se enamora las adolescentes de los jóvenes de 17 años que son perseverantes, diligentes, prudentes y sabios. No son características que suenen demasiado románticas o apasionantes, pero cuando estas cosas no están, las familias se destruyen. Cuando estas cosas no están, los proyectos nunca llegan a término. Cuando esas cosas no están, vivimos frustrados. Porque podemos tener una palabra profética, pero si no perseveramos, la palabra queda y nunca se cumple. Podemos tener recursos increíbles del cielo. Puede ser que a ti te cueste la mitad lo que a mí me cuesta un montón. Pero si no eres diligente con lo que Dios te da,
si no quieres salir de ese espacio en el que tienes que asumir un costo y pagar un desgaste y pagar un precio para alcanzar lo que Dios te está invitando a hacer o aquello con lo que tú sueñas, entonces hay pocas chances de que se cumplan los propósitos de Dios en tu vida o que se cumplan los sueños que Dios te ha dado libertad para tener. Puede ser que ya hayas alcanzado, siendo responsable, perseverante y diligente, sueños en algunas áreas de tu vida. Puede ser que Dios ya te haya puesto en el trabajo que soñabas o te haya dado la casa que soñabas o la familia que soñabas, y puede ser que ya estés disfrutando parte de las cosas extraordinarias de Dios y sientas como que estás viviendo la vida buena. Pero si no eres prudente, eso se cae en un instante. Si construiste tu vida sobre la base de tu carisma, de tus habilidades, de tus puntos fuertes como ser humano, y no sobre Jesús, y no sobre dejar que el Espíritu Santo te moldee y moldee tu carácter para que sea como el de Jesús, entonces tu vida va a estar construida, en palabras de Jesús, como una casa que se construye sobre la arena a la orilla del mar. En cualquier momento puede derrumbarse. Puedes estar viviendo cosas buenas, muy buenas, pero si no eres prudente, tu vida en cualquier momento puede derrumbarse. Estas son cosas básicas, pero con esto quiero terminar, porque por básicas que sean, esto no es una cápsula de autoayuda. Esto no es algo que cualquiera que no conozca a Jesús escuche y le haga sentido y se vaya contento para la casa porque enfrentó procesos, tomó decisiones, es responsable en la pega, es perseverante, tiene cuidado en sus relaciones, es prudente, cumple con todo sin conocer a Jesús. Pero esto no es una cápsula de autoayuda, no es una invitación a que reflexionemos acerca de cómo vivir mejor la vida naturalmente. Es justamente a entender lo que decía hace un poco, que la madurez espiritual es integral. Porque la madurez natural, por sí sola, no produce vida. La madurez natural no me permite tener sueños que verdaderamente valgan la pena. La madurez natural no me permite tener en el horizonte propósitos y sueños acerca de cosas por las que valga la pena realmente perseverar. Puedo soñar cosas y que sean cosas buenas, a mi parecer, u objetivamente buenas en cierta medida, pero las cosas que realmente valen la pena solamente pueden ser reveladas por el Espíritu de Dios. Y la verdadera madurez, la madurez en su sentido más profundo, es el carácter de Jesús. Jesús es el modelo y la fuente de provisión para desarrollar un carácter maduro. Si tú quieres ser maduro o madura, si tú quieres que tu carácter madure, lo mejor que puedes hacer es poner atención al testimonio de Jesús. Ver cómo Jesús se desarrollaba y desenvolvía en sus relaciones con las personas, cómo hablaba con las personas, los límites que ponía, la forma en que sentía compasión, cómo se movía, cómo era diligente, cómo sabía quemarse por otros y dejar de comer por hacer la voluntad del Padre y decir, yo tengo un alimento que es distinto y que no es el que ustedes piensan y mi alimento es hacer la voluntad de Dios, pero al mismo tiempo tener la sabiduría para en otro momento decir, me tengo que ir a estar solo en un monte porque necesito descansar y necesito estar a solas con Dios. Hay momentos en los que uno tiene que quemarse por Dios y hay momentos en los que uno necesita descansar en Dios. Hay momentos en los que uno debe dar su vida por otros y hay momentos en los que uno necesita que otros te consuelen, te acompañen y que Dios sane tus heridas. Necesitamos ambas cosas y necesitamos mirar a Jesús para aprender cuándo toca una cosa y cuándo toca otra cosa en nuestra vida. La madurez tiene una dimensión personal, como he estado hablando todo este rato, pero también tiene una dimensión comunitaria. Como iglesia, como comunidad, nunca vamos a poder llegar a donde Dios nos está invitando a ir. Nunca vamos a poder recorrer el camino de ser un lugar donde constantemente la gente esté sanando, madurando y expandiéndose para bendecir a otros. Nunca nosotros vamos a poder ser nutridos con esa dinámica si es que como iglesia somos irresponsables.
si es que como iglesia no tomamos en serio lo que hicimos hoy día de interceder por las personas, si es que como iglesia no nos importa estar juntos, si es que como iglesia pensamos que la iglesia se trata de las reuniones de los domingos, o de actividades, o de cosas que hago, o de requisitos que cumplo, o de cuánto doy de ofrenda, o si diezmo o no diezmo, o como cuestiones externas, medibles. En la medida que nosotros no como buscamos de Dios para que Él también haga madurar nuestra conciencia colectiva y seamos capaces de asumir un costo, de ser perseverantes, de ser responsables, de preguntarnos qué significa ser iglesia y aportar para llegar a ser ese tipo de iglesia. Buscar la forma en la que puedo unirme al sentir de la iglesia para interceder por otros, para ayudar a otros, para ayudar a los que están con necesidad dentro de la iglesia, para acompañar a los que están con dolor dentro de la iglesia, a los que están fuera de la iglesia. Si no hacemos esto juntos, nunca vamos a llegar a ser la iglesia que decimos que queremos ser, por más que tengamos una visión escrita y porque hagamos cosas. Nada de lo que hagamos puede reemplazar esto tan básico como la responsabilidad de estar, como que los tiempos en los que decidimos vamos a clamar este día por nuestro país, entonces que nos juntemos y clamemos ese día por nuestro país. Nosotros hablamos mucho de orar, hablamos mucho de intimidad, y yo sé que muchos en medio de nosotros practicamos la intimidad, buscamos pasar tiempo con Dios, pero hay una dimensión entera que tiene que ver con ponernos de acuerdo y orar por otros, por la iglesia, por nosotros mismos, unos por otros, que si no la ejercemos nos perdemos de un montón de cosas que Dios quiere hacer a través del cuerpo. Pero si no estamos, algo tan simple, estar. Si no estamos en esos espacios, si no los ocupamos, si la iglesia para mí es actividades y reuniones, entonces nunca vamos a ser una iglesia madura, porque la iglesia somos todos. La iglesia no es a quien le tocó pararse adelante para enseñar algo. La iglesia no es el liderazgo. La iglesia no es la gente que viene hace más años. La iglesia no es la gente que pasó el umbral de venir en los últimos 5 años 400 veces seguidas, entonces esos son iglesia y el resto no. La iglesia está determinada simplemente por Jesús en el centro y los que quieren estar cerca de Él. Puede no gustarme el compadre que está al lado, pero la iglesia es los que se juntan alrededor de Jesús. Y si no me gusta, entonces tengo que aprender a amarlo. Y no hay opción. No se trata de juntarme con los que me caen bien. Se trata de aprender que somos familia. Y la familia uno no la elige, se la banca. Y uno invierte por la familia. Y si tu hermano no te gustó mucho, no está la chance de ir y comprarte otro hermano, por plata que tengas y mercado negro que conozcas. Esa chance no existe. Uno se banca a su familia, no queda opción. Y la familia de la fe es así, no hay opción de desechar al otro porque no me gusta. No me gusta que los pentecostales vayan con corbata porque los encuentro cuadrados, entonces no son mis hermanos. Al pentecostal no le gusta que yo predique con el pelo largo, entonces me voy al infierno. Da lo mismo que le guste al otro de mí o que me guste a mí del otro, por ambos murió Jesús y somos familia. No hay opción de negar esa realidad, indistintamente de la forma que tome una iglesia local, somos familia. No podemos renegar de eso. Si renegamos de eso, renegamos de Jesús. Por eso yo digo, cuando Dios nos da la visión de ser familia, no es que descubrimos el fuego, no es que esta iglesia descubrió algo que nadie nunca más supo. Es simplemente que para nosotros ese es un énfasis. Y si poco a poco Dios ha ido sanando cosas en nosotros, creemos que el énfasis de este tiempo tiene que ver con madurar cosas en nosotros. Y una de las cosas básicas son estas características: responsabilidad, perseverancia, diligencia, prudencia, sabiduría. No es una lista exhaustiva de nada, simplemente son algunas características de una comunidad madura. Y sobre esa base, y sobre la base de Cristo, que está debajo de esto, por supuesto, sobre la base de Cristo, que se construye una vida saludable, normal, relaciones saludables, responsabilidad en el trabajo, responsabilidad hacia mi esposa, responsabilidad hacia mis hijas, responsabilidad hacia mis amigos, perseverancia en las cosas a las que Dios me invita, las palabras que me han
profética, persevero, soy diligente, soy prudente cuando veo el cumplimiento de ella, soy sabio, soy cuidadoso respecto de los otros, no soy orgulloso, soy humilde y todas las otras cosas que implica tener el carácter de Jesús. Pero estas cosas básicas, sin ellas, no hay ningún proyecto que resista. No hay nadie que vea el cumplimiento de los proyectos de Dios sobre su vida sin estas cuestiones que parece que son cosas no de iglesia. Parece que acá en la iglesia queremos estar preocupados de otras cosas. No de llegar a la hora a la pega. No de cumplir con el trabajo cuando teníamos que cumplir. No de ser confiables. No, tenemos que ser personas que dan testimonio solamente, que hablan de Jesús. Pero cuando hablamos de Jesús, siendo el más irresponsable de la oficina, denostamos el nombre de Jesús. Cuando hablamos de Jesús y somos el más flojo de la oficina, denostamos el nombre de Jesús. Por eso el testimonio es imprescindible. No podemos no hablar de Jesús. Pero si no están estas cosas básicas, mejor no hablemos de Jesús. Sé que nos suena como tan inspirador el tema completo como para llorar juntos y abrazarnos al final de la prédica de hoy, pero estas cosas deben modelar la manera en que hacemos comunidad y también la manera en que vivimos. Y madurar implica tomar decisiones. Implica simplemente decirle en un primer paso al Espíritu Santo, Espíritu Santo, muéstrame mi vida reflejada en el carácter de Jesús. No en su ministerio, no en su divinidad, no en su poder, no en su gloria. Muéstrame el carácter de Jesús, manso y humilde, el fruto del Espíritu que refleja el carácter de Jesús. Y enséñame a ser así en las cosas comunes del día a día. Que mi esposa pueda ver esto en mí. Que mi mamá pueda ver esto en mí. Que mi papá pueda ver esto en mí. Que mis colegas puedan ver esto en mí. Que soy una persona que se deja moldear para parecerse a Jesús en su carácter. Y que eso siente el fundamento para que cuando yo dé testimonio de Jesús con mis labios, entonces la gente quiere escucharme y me crea. Y esto, por eso decía en un momento, no podemos orar para que Dios sane nuestro matrimonio, por ejemplo, pidiendo como un milagro del cielo para que Él sane una relación rota, si es que yo soy un esposo irresponsable. Por más que pida a Dios que Él haga un milagro, si yo soy una persona que en las cosas básicas, relacionales, no estoy dispuesto a que Dios me moldee, entonces da lo mismo lo que Dios haga o no haga, porque al final me va mal, producto del mal uso de mi libertad. Escojo mal y me va mal. La inmadurez produce eso. Vamos a orar para pedirle al Espíritu Santo que Él nos guíe, no como un ejercicio de ahora. Si lo puedes anotar en el celular, en una hoja, en un cuaderno, pero esto no es un mensaje como para producir algo en este momento que te haga clic y que te haga tomar una decisión el martes y después el jueves ya se te olvidó, sino que podamos pedirle al Espíritu Santo que Él nos guíe y nos confronte con las cosas en las que necesitamos crecer. Que nos preguntemos cómo estamos llevando nuestras relaciones más importantes primero. Cómo estamos, si estamos casados con nuestra esposa, nuestro esposo, si somos papás, después también con nuestros hijos, si somos solteros con nuestros papás, y así sucesivamente, que vamos a pensar en nuestras relaciones y podamos dar lugar al Espíritu Santo para ver qué cosas estamos haciendo allí que son manifestaciones de un carácter inmaduro, y que podamos tomar decisiones respecto de eso y que podamos pedir a Dios provisión. Por eso yo decía, Jesús es la fuente del modelo. Él es el modelo perfecto del carácter maduro, pero al mismo tiempo Él es la fuente de provisión. Porque el Espíritu Santo tiene, entre otras cosas, el ministerio de revelarnos a Jesús y de reproducir su carácter en nosotros. Por eso en Efesios, cuando habla de los distintos ministerios de la iglesia, dice, a fin de que sean para edificación de los santos, hasta que todos alcancen la estatura de Cristo. Hasta que Cristo sea reproducido en nosotros, debemos operar en el Espíritu Santo, bendiciéndonos unos a otros, porque ese es el fin de
nuestro carácter, ese es como el canon al que aspiramos. Quiero orar entonces, quiero pedirte, papá, en el nombre de Jesús, que tú puedas enviar a tu Espíritu en este momento sobre nuestras vidas. Te pido, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que tú puedas revelarnos, que puedas quitar el velo y podamos ver estas cosas sencillas, quizás domésticas, pero que entorpecen tanto nuestra manera de vivir, que coartan tantas de las cosas buenas que tú nos das, tantas de las cosas buenas con las que podemos soñar, tantas de las cosas buenas que nos has dicho. En el nombre de Jesús te pedimos que tú traigas sobre nosotros un entendimiento y que usando nuestra libertad podamos usarla bien y podamos ser responsables escogiendo bien, que podamos escoger dejarnos moldear, que podamos escoger crecer y cumplir con las cosas que tenemos que cumplir diariamente para ser un testimonio de ti, para que también como iglesia podamos preguntarnos qué significa para mí la iglesia y qué es lo que yo espero de la iglesia, si realmente estoy siendo parte de esta comunidad, si realmente estoy soñando con ir en alguna dirección, o me siento a mí mismo como un espectador, o me percibo a mí mismo como una persona que eventualmente asiste porque piensa que en este espacio puedo a veces recibir algo, o a veces encontrarme con Dios, o a veces aplacar mi conciencia. Que podamos preguntarnos qué significa la iglesia para nosotros, podamos estar dispuestos a ser enseñados por ti y podamos recibir una revelación y responder en justicia, responder en madurez, responder en decisiones que nos lleven a hacer algo, que nos lleven a tomar alguna decisión de que algo cambie, y no como una cuestión netamente personal en nuestras fuerzas, sino que si de pronto en este proceso tú nos muestras que hay cosas que nos faltan o que estamos haciendo mal, que nos quedan grandes, cosas que a lo mejor hemos tratado de cambiar en nuestra vida, pero no pudimos en mucho tiempo, yo oro en el nombre de Jesús para que tú nos capacites, nos habilites y nos fortalezcas para tomar decisiones que produzcan madurez en nosotros. Y que sea Jesús, que sea tu Espíritu, el que moldee y modele nuestras vidas para que seamos más como tú y para que seamos bendición. Para que seamos bendición como iglesia y para que seamos bendición en todas las relaciones que tenemos, con todas las personas con las que nos reunimos y con quienes compartimos nuestro caminar. Gracias, papá, porque podemos estar juntos. Gracias porque en este momento concreto, aun cuando lo que está pasando es malo, tenemos la oportunidad como iglesia de salir de ese espacio en el que nos miramos solo a nosotros mismos y solo nuestras necesidades, para poder preocuparnos por las necesidades del otro, para poder orar, interceder y dar. Ayúdanos a responder bien y a poder hacer cosas que sean distintas y que sean buenas en medio de este contexto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Construiré mi vida en tu amor. Eres mi fundamento, mi confianza está en ti, Señor. Jamás seré movido. Construiré mi vida en tu amor. Eres mi fundamento, mi confianza está en ti, Señor. Jamás seré movido. Señor, te pedimos que podamos conocerte más, para que tú seas nuestro fundamento, Señor, pero estar fundamentados en ti, Jesús, no en una caricatura ni en una imagen, sino que en ti, Jesús, en tu persona, en tus cualidades, en tus palabras, en quién tú eres.
Queremos parecernos a ti cada día más. Queremos parecernos a ti, Jesús. Queremos tener tu carácter. Queremos tener tu corazón. Construiré mi vida en tu amor. Eres mi fundamento. Mi confianza está en ti, Señor. Jamás seré movido. Construiré mi vida en tu amor. Eres mi fundamento. Mi confianza está en ti, Señor. Jamás seré movido. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Anhelamos ver tu gloria. Cristo, muéstrame quién eres. Quiero conocerte, ser guiado por tu santo, santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Anhelamos ver tu, queremos conocerte, Cristo, muéstrame quién eres. Quiero conocerte, ser guiado por tu amor. Antes de que terminemos hoy, quiero invitar a María Mercedes, si puedes pasar un ratito. Mercedes junto con Nervi, ahí el Ale me estuvo contando que Nervi, que es la mamá de Joa, le complicaba más venir hoy porque le daba como, sí, yo me voy a poner igual, estaba buscando la mía. Puede ser que se entienda un poquito raro esta parte por la mascarilla, pero como quiero que podamos orar por Mercedes, voy a estar cerquita de ella, no quiero estar así. Mercedes y Nervi son las mamás de Alejandro y de Yoalibeli. Mercedes, la mamá de Alejandro. Ellas estuvieron con nosotros hartos meses, pero ambas son de Venezuela. Y este día 18, el sábado 18, ¿cierto? Ellas vuelven a Venezuela. Y sé que las vamos a echar mucho de menos nosotros. Damos gracias a Dios por la vida de ustedes. Damos a Dios por tu vida, Mercedes. Ha sido importante, ha sido una bendición, ha sido una alegría para nosotros conocerte. Que bendecimos tu vida y queremos bendecir tu vida orando todos juntos por ti, para que el Señor cuide tu viaje, pero también cuide tu corazón, la transición, que llegar allá sea bueno para ti, y que todas las cosas que Dios tiene para ti allá puedas disfrutarlas. Queremos bendecir tu vida. Te voy a dar de ahí el micrófono si quieres tú despedirte, pero vamos a orar primero. Papá, te damos gracias en el nombre de Jesús por la vida de Mercedes. Bendecimos también en el nombre de Jesús la vida de Nervi. Te damos gracias por haber tenido la posibilidad no solo de conocerla, sino de compartir con ella todos estos meses, Señor. Gracias por la posibilidad de verlas progresivamente siendo parte de esta familia, papá. Y es para nosotros un duelo saber que ellas tienen que irse. Es para nosotros un duelo saber que Mercedes se va. Nos da tristeza,
no quisiésemos que se fuera, pero bendecimos su salida de este lugar, de este país, Señor, y bendecimos tanto el trayecto de su viaje. Oramos en el nombre de Jesús para que tú protejas su salida acá y su llegada allá. Y en el nombre de Jesús oramos, Señor, para pedirte que tú prepares camino delante de ella, para que tú hagas de su vida una bendición para muchas personas, para que sigas formando lo que has sembrado en ella, para que sigas creciendo tú en su vida y para que las cosas que tienes para ella ya sean buenas en gran manera, Señor. Sean buenas para ella, sean buenas para otros, sean buenas también para el reino, papá. Gracias por la posibilidad de conocerla, gracias por la posibilidad de compartir con ella. Hemos sido bendecidos a través de su vida y te bendecimos a ti por el regalo que es para nosotros haber compartido con ella todo este tiempo. Yo la bendigo ahora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén. Gracias a usted y a la iglesia y a todos los hermanos en Cristo. De verdad que me voy con un corazón, como decir, triste, pero a la vez alegre, porque tengo sentimientos encontrados. Pero de verdad, gracias por todas sus bendiciones, su amabilidad, sus atenciones, bueno, y demás decirlo. Gracias. Y también a su esposa Rocío y a su